mi nombre es Paola Caimes Escutari y en este video vamos a estar trabajando sobre los conceptos principales de teorías de grupos y estructuras, como para hacer un resumen de los conceptos principales a tener en cuenta. Vamos a empezar viendo cuáles son los componentes de una estructura, cuáles son los conjuntos, las operaciones, las propiedades y cómo las clasificamos. Una estructura algebraica o sistema algebraico lo representamos mediante una tupla, donde el primer elemento normalmente representa el conjunto que estamos considerando y luego listamos una serie de operaciones que están definidas sobre ese conjunto. Usualmente estas operaciones son binarias o unarias. El conjunto tiene la propiedad de que es un conjunto no vacío. Lo que nosotros vamos a ver es una clasificación de semigrupo, monoide o grupo, y luego veremos de forma más general lo que son los anillos y los campos. Veamos entonces a qué hacemos referencia cuando hablamos de operaciones binarias y operaciones unarias. Estas operaciones están definidas siempre sobre el conjunto no vacío que estamos considerando. En este caso, la definición nos dice que lo vamos a llamar A. Entonces, en el caso de una operación binaria, toma dos elementos del conjunto, un producto cartesiano, y devuelve como resultado otro elemento que cae dentro del mismo conjunto. Normalmente usamos la notación infija, es decir, con el operador entre los dos operandos, en lugar de hacerlo de forma prefija. En este sentido, el operador, que en este caso está representado con el asterisco, también es genérico. Dependiendo del conjunto que está en juego y las operaciones que querramos considerar, podemos cambiar el símbolo para representar la operación de acuerdo a la definición que tenga o al símbolo con la que lo queramos representar. En el caso de la operación unaria, se toma un elemento del dominio y aplicando alguna cierta operación se da como resultado otro elemento del mismo conjunto. Algunos ejemplos de operaciones binarias pueden ser la suma, la multiplicación, la conjunción, la disyunción lógica, el condicional, el bicondicional, ¿sí? Después, por ejemplo, en el caso de lo que es operación unaria, conocemos algunos ejemplos como puede ser la negación lógica o el factorial, el complemento de un conjunto, etcétera, etcétera. Vamos entonces a ver cuáles son las propiedades que vamos a estar estudiando a lo largo de esta unidad y de la unidad que sigue, pero cuáles son las propiedades que normalmente son de interés cuando analizamos el comportamiento de una operación respecto de los elementos de un conjunto. Entonces, podemos definir una terna dada por un conjunto y dos operaciones. Aquí el conjunto lo representamos con la S y las operaciones con el diamante y con la pica. Decimos que esta terna es un sistema algebraico donde diamante y pica son operaciones binarias y S es un conjunto no vacío. Entonces, las propiedades generales que puede tener este sistema algebraico son la propiedad de cerradura, la asociatividad, la conmutatividad, el elemento identidad, el elemento inverso, distributividad, propiedad de cancelación y elemento idempotente. Estas son las principales propiedades que a nosotros nos resultan de interés y que vamos a estudiar a continuación. Para esta unidad, centrada en lo que es teoría de grupos y estructuras, vamos a analizar fundamentalmente las primeras 5. La propiedad de cerradura simplemente nos explica que la operación es cerrada. Significa que el resultado de aplicar la operación a cualesquiera dos elementos, a cualquier par de elementos del dominio, también es un elemento del mismo conjunto, ¿sí? Entonces parto de dos elementos de S, el resultado al operarlos con la operación binaria
también es un elemento de S. Este es el enunciado de la propiedad, que es lo que nos resulta de interés. Ahora, cuando nosotros en un ejercicio nos piden que demostremos si una determinada operación binaria es cerrada, ¿qué tenemos que hacer? Bien, lo que tenemos que hacer es demostrar que este enunciado es verdadero. Si queremos demostrar que es cerrada, tenemos que demostrar que es verdadero para el operador diamante en el conjunto S. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, recordemos los conceptos que habíamos estudiado cuando vimos la forma de desarrollar las demostraciones. Entonces, aquí hago un pequeño paréntesis para que conectemos un poquito la información y tengamos los elementos para poder abordar la demostración cuando se nos pida demostrar que una operación es cerrada. Bien, este enunciado claramente tiene una cuantificación universal. Estamos diciendo que para cualesquiera dos elementos del conjunto se cumple una cierta propiedad. Entonces, si queremos demostrar que es verdadero, tendremos que construir una prueba directa tomando algunos elementos genéricos, ¿sí? O sea, dos elementos arbitrarios pero fijos, y desarrollar la demostración. En el caso en el que nosotros veamos que es falsa la propiedad, ¿cómo se demuestra que una expresión cuantificada universalmente es falsa? Mostrando un contraejemplo, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión. Nosotros a priori tenemos estas dos opciones. O hacemos la prueba directa con dos elementos arbitrarios pero fijos, o encontramos un contraejemplo. Aquí les incluí las leyes de De Morgan generalizadas para recordar las equivalencias que en su momento estudiamos entre una expresión cuantificada universalmente y su negación, o cuantificada existencialmente y su negación. Vamos con la siguiente propiedad, la asociatividad, que nos dice que si tengo tres elementos cualesquiera, es lo mismo asociarlos a izquierda o asociarlos a derecha. Aquí siempre estoy teniendo en cuenta el mismo operador. Cuando tengo que abordar la demostración, como también está cuantificada universalmente, voy a hacer las mismas consideraciones que para la propiedad anterior en cuanto a cómo abordar la demostración. La conmutatividad, que me dice que no importa el orden en el que yo coloque a los operandos, que da igual que los ponga en un orden o en el orden contrario. El resultado va a ser siempre el mismo. También es una propiedad cuantificada universalmente, por lo tanto, la demostración se aborda con los mismos principios que hablábamos para las dos propiedades previas. En el caso del elemento identidad, fijémonos que aquí ya cambia el tipo de enunciado, porque nos dice existe un elemento distinguible. Quiere decir que dentro del conjunto voy a encontrar un elemento que normalmente se denota con la E, para denotar que es un elemento especial, que operándolo por derecha o por izquierda con cualquier otro elemento del conjunto, mantiene la identidad de este elemento A que estoy operando. Por eso se llama identidad, porque no altera el valor original del elemento que está en juego. Entonces, esta expresión claramente está cuantificada existencialmente. Entonces, recordemos, para hacer una demostración por existencialidad, si es verdadero, tenemos que señalar cuál es el elemento que está cumpliendo esa propiedad, ¿sí? Por ejemplo, encontrar el elemento identidad para la suma dentro del conjunto de los números enteros, tengo que señalar, en ese caso, que es el 0. En el caso de que no exista un elemento identidad, si tengo en cuenta lo que son las leyes de De Morgan, como decíamos recién,
lo que tendríamos que demostrar es que para todos los elementos del conjunto no existe uno que cumpla con esta propiedad, ¿sí? En este caso, de que lo deje con su valor original. Bien, veamos lo que es el elemento inverso. Para una cierta operación decimos que el inverso de un elemento A es aquel que al operarlo por derecha o por izquierda, y lo representamos con un supraíndice -1, me da como resultado el elemento identidad. Esta es una expresión cuantificada universalmente. Vemos que tiene que para cada uno de los elementos, o sea, es universal y a su vez es existencial. Entonces también tenemos que discriminar qué pasa por el caso verdadero o por el caso falso. La distributividad ya nos conecta los dos operadores binarios y nos dice que es lo mismo operar un elemento diamante con B pica C que A diamante pica A diamante. En este caso decimos que el diamante es distributivo sobre la pica. Bueno, como esta está cuantificada universalmente, la vamos a demostrar haciendo las consideraciones que hicimos previamente para el caso universal. Las leyes de cancelación que nos dicen que si yo tengo tres elementos en el conjunto y hay uno de ellos que es distinto del elemento identidad, si operando ese elemento distinto de la identidad con los otros dos me da el mismo resultado, ¿qué significa? Bueno, que B y C son iguales. Esto tanto por izquierda como por derecha. Eso es lo que me dicen estas dos viñetas. Se demuestra también considerando cómo abordar una demostración cuantificada universalmente. Y el elemento idempotente que me dice que tengo un elemento A especial que tiene el nombre de elemento idempotente con respecto a la operación, si es que el elemento operado consigo mismo me vuelve a dar el mismo elemento. Muy bien. Esta propiedad, para poder demostrarla, tenemos que interpretarla, ¿sí? Podemos considerarla una expresión cuantificada universalmente, ¿sí? Diciendo que para todo elemento que cumple esto es un elemento idempotente, o bien podemos decir que decimos A pertenece a S, si A operado consigo mismo me da A, entonces recibe el nombre de elemento idempotente con respecto a la operación diamante. Esto sabemos demostrarlo, usamos una demostración directa, partiendo del antecedente llegamos al consecuente, o indirecta, negando el consecuente, llegamos a la negación del antecedente. Y si no, por reducción al absurdo. Bien, con todas estas propiedades, lo que nos queda por ver es cómo vamos a clasificar las estructuras en función de las propiedades que cumplan las operaciones respecto del conjunto. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. Bueno, muchas gracias.